Hola, buen día. Espero que te encuentres bien. Yo seguiré siendo la profe durante este mes, específicamente para el área de español. Entonces, por lo tanto, vamos a empezar con el tema de literatura. Entonces, antes de continuar, quisiera que porfa pausaras el video en este momento y respondieras en tu cuaderno como primer punto de actividad de clase. ¿Qué es literatura? Para ti, ¿qué es literatura? No es necesario que vayas e investigues en internet o en cualquier otra parte qué es literatura, no, sino ahorita en este momento, ¿qué concepto tienes tú de la literatura? Entonces, 10 minuticos nada más, porfa, lo pausas ya. Bien, se supone que ya debiste haber hecho la actividad de escribir en el cuaderno. Eso lo voy a revisar en clase el próximo domingo. ¿Listos? Ya habiendo escrito eso, entonces vamos a entrar un poquito a averiguar realmente cuál es la definición de literatura. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Resulta que la literatura es un arte en primera instancia. ¿Qué significa esto? ¿Qué concepción tenemos de arte? Hay muchas manifestaciones artísticas, ¿sí? El arte está relacionado con lo que nosotros sentimos, con lo que nosotros queremos expresar, con lo que tenemos aquí y queremos comunicar. ¿A través de qué? De manifestaciones artísticas, como la escultura, que es cuando tú haces, por ejemplo, cuando tú tallas piedra, hace muchísimos siglos tallaban, por ejemplo, en mármol. ¿M? Cuando tú haces una escultura en arcilla, cuando tú haces algo en plastilina, cuando haces un dibujo, cuando haces un collage, cuando haces, por ejemplo, una pintura, ¿m? Cuando haces, en este caso, literatura. La literatura se divide en varios géneros, pero ya los vamos a ver ahorita más adelante, ¿sí? Por ahora, entonces tenemos claro que la literatura es una manifestación artística, ¿sí? Que se enfoca específicamente en la expresión verbal, es decir, en palabras, en cosas que tú puedes comunicar, bien sea de manera escrita. Generalmente la literatura tú la encuentras de manera escrita. Claro que ahora ya podemos, por ejemplo, colocar algunos canales de YouTube y entonces escuchar los libros. Entonces alguien más los lee y yo los puedo escuchar. Sin embargo, la literatura en sí la encontramos escrita, ¿vale? Sin embargo, hay algo muy importante aquí y es que la literatura, hay un elemento grandísimo y muy, muy, muy importante, que es el lenguaje, ¿sí? Muchas veces nosotros hablamos, nos comunicamos, escribimos, escuchamos, pero no somos muy conscientes realmente qué es el lenguaje. ¿M? Y lo necesitamos para que eso funcione. Entonces, en este momento vas a volver a pausar el video y vas a escribir de acuerdo a lo que tú concibes como lenguaje. ¿Sí? 5 minuticos ahí, lo pausas y lo escribes, por favor, como segundo punto de actividad de clase en el cuaderno. Recuerda que esto lo voy a revisar para el próximo domingo. Bien, listo. Entonces, ya viendo tú escrito ahí el significado que tú tienes del lenguaje, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño paréntesis para definir qué es eso, ¿sí? Y el lenguaje básicamente es esa habilidad que tenemos nosotros como seres humanos de expresarnos y de comunicarnos a través de diversos signos, de diversos sistemas de signos. Eh, ¿Qué entendemos como signo? Algo que brinda, es como una señal que damos para comunicar un mensaje, ¿sí? Por ejemplo, podemos hacerlo a través de la palabra, cuando lo hablamos, por ejemplo, lo que estoy haciendo yo, que me estoy comunicando contigo a través de la palabra, la letra es un signo, ¿m? Pero también a través de escritos, ¿sí? Yo puedo, por ejemplo, como tú ves ahí en la diapositiva, tú ves pequeños signos que son las letras y todo eso forma un texto que se escribe. Y también, por ejemplo, a través de los gestos, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo hago esto, ¿cierto? Yo que te estoy comunicando aquí, es un signo que indica paz. O por ejemplo, cuando yo hago esto, también estoy comunicando y te estoy diciendo hola o adiós. Te estoy transmitiendo un mensaje, ¿cierto? Entonces, esos tres elementos son signos. Así que el lenguaje es todo ese conjunto de signos que usamos para
comunicarnos, para transmitir mensajes. ¿Listo? Teniendo eso en cuenta, entonces ya sabemos, súper importante, que el elemento principal de la literatura es el lenguaje. Sin embargo, este lenguaje en la literatura se maneja de una manera distinta a lo normal. ¿A qué me refiero? Cuando usamos el lenguaje lo usamos de manera estética, es decir, de manera bella, de manera elegante. Normalmente tú no vas a encontrar un libro o un poema que dé cuenta, digamos, o bueno, que aplique un lenguaje muy popular, a menos que se enfoque en ese tema. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, muy rara vez vas a encontrar un poema que emplee, por ejemplo, palabras como parce, ñero, venga le digo, me paro duro por lo mío, ¿sí me entiendes? Vas a encontrar un lenguaje que usa palabras muy amigo, compañero, eh, permítame, le expreso, le comunico, ¿es? Hay una gran diferencia, ¿sí? Hay un nivel distinto en cómo se aplica el lenguaje en la literatura. ¿Listo? También importante tener en cuenta, todos estos elementos que te estoy diciendo están aquí en las diapositivas que tú ves, pero también hay cositas que no están en la diapositiva y yo estoy diciendo. Es importante que vayas tomando nota porque en el momento que hagamos la evaluación, estas características van a ser consultadas. ¿Sí? En el momento en que nosotros en clase vayamos a sacar punticos, cuando yo hago las preguntas, también voy a preguntar sobre estos temas que estoy diciendo. ¿Listo? Entonces, importante que le prestes atención, importante que tomes notas si es posible. Bien, entonces, ¿en qué me quedé? Listo. La literatura. La literatura ha cambiado a lo largo de los años. ¿Sí? La literatura es como un reflejo de lo que está pasando en el mundo. ¿A qué me refiero con esto? La literatura de hace siglos no era ni parecida a la literatura que encontramos ahorita, ¿sí? Hace muchísimos años se leía sobre temas muy distintos, ¿sabes? Porque hace muchos años, por ejemplo, en Grecia, las personas se preguntaban cómo funcionaba el mundo, si Dios existía, si los astros podían extinguirse en algún momento, cómo se desplazaban, qué significaba vivir, quiénes éramos nosotros, de dónde venimos, para dónde vamos. Todas estas preguntas básicas al principio de la historia se reflejaron en la literatura. ¿Listo? Entonces, por eso, cuando vamos a leer, por ejemplo, literatura de la antigua Grecia, vamos a encontrar textos, pequeñas obras de teatro o pequeños poemas que evocan o que hablan sobre estos temas. ¿Listo? Muy diferente ahorita. Ahorita, por ejemplo, la literatura que es muy, digamos, popular en nuestro país es sobre narcotráfico, sobre prostitución, violencia, guerras, guerrillas, política, paramilitares, corrupción, ¿ves? Es como de acuerdo a lo que está pasando en ese momento en la historia. ¿Listos? Entonces, por eso la literatura, pues, va cambiando. Eso hace parte de las características de la literatura que ves aquí. Entonces, como te dije al principio, uso del lenguaje verbal con fines estéticos. Estéticos está relacionado con la belleza, con lo bonito, con lo que está bien hecho, bien puesto, con lo elegante, con lo correcto. ¿Listo? Bien, acude a herramientas retóricas. Segunda característica. Esta característica, más adelante, en clases futuras, vamos a enfocarnos un poco más en este aspecto. Las herramientas retóricas están relacionadas con las figuras literarias o las figuras retóricas, como por ejemplo las metáforas. ¿Sí? Hay muchas figuras retóricas, hay muchas figuras literarias, pero por ahora solamente voy a mencionar unita, porque más adelante vamos a ver las más importantes. La metáfora. Por ejemplo, cuando tú dices, tu rostro brilla cual sol de primavera. ¿Ves?
¿Qué estás diciendo ahí? No es que tu rostro esté realmente amarillo y caliente como el sol. No, no, no. Es que tu rostro sonríe o transmite esa alegría, esa vitalidad, ¿cierto? A eso se refiere cuando tú dices es que tu rostro brilla como el sol. Esa es la metáfora. Cuando usamos otros elementos para decir algo, unos elementos más bonitos. ¿Listos? Manifestaciones literarias, tercera, que se clasifican en géneros literarios. Listo. ¿Qué pasa? La literatura es muy grande, muy extensa, muy vasta. Entonces, para poder comprenderla mejor, ha sido necesaria clasificarla en géneros y en tipos. Géneros literarios ya los vamos a ver ahorita. Ahorita mismo ya los vamos a ver. ¿Listos? Pero por ahora tener en cuenta esa tercera característica, géneros literarios, ¿listos? Y la cuarta es la que dije anteriormente, la que expliqué anteriormente, que tiene que ver con los cambios que se generan a lo largo de la historia en la literatura gracias pues a todo lo que pasa en el mundo, a lo que pasa en un lugar específico del mundo, porque no es lo mismo la literatura europea que la literatura latinoamericana. ¿Cierto? Son continentes que evolucionaron de una manera distinta y que presentaron eventos muy importantes en la historia, muy diferentes y en épocas diferentes, ¿cierto? Porque mientras, por ejemplo, mientras que en Europa ya existía, por ejemplo, el medio de transporte, aquí todavía nuestros indígenas, nuestros ancestros, tenían rituales a la luna y al sol. No significa que nosotros hayamos sido más ignorantes acá, para nada. Simplemente son culturas diferentes, en las que pasaron cosas en épocas diferentes. ¿Listo? Por eso nuestra literatura es tan distinta. Y la literatura en general obedece a ese tipo de cambios, a ese tipo de eventos, a esas épocas. ¿Listos? Bien. Ahora, porfis, tercer punto de actividad de clase. Ahí en el cuaderno vas a escribir para ti por qué es importante la literatura. ¿Listo? ¿Por qué es importante la literatura? Y lo vas a escribir, vas a pausar nuevamente, pausas el video, te tomas unos minutos y lo escribes. No vayas a buscar por allá, ¿por qué es importante la literatura? No, porfa, con tus propias palabras. Aquí no importa si está bien o está mal. La actividad va a estar bien siempre y cuando no te copies, ni de internet, ni de un compañero o compañera. No te copies, simplemente es lo que tú pienses. Por favor, páusalo y dale. Bien, ahora, se supone que ya respondiste porque es importante la literatura. Vamos a enfatizar un poquito en ese tema, en la importancia que tiene la literatura para la humanidad y para el mundo, para la historia, para el arte, para la vida, ¿vale? La literatura no es solamente libros, no es solamente tomar un libro y que tú te pongas a leerlo, ¿cierto? Y ya, no. La literatura, ¿sí? Es una expresión artística. Te permite transmitir cosas. A veces nosotros, por ejemplo, estamos muy enojados y no sabemos cómo hablar, cómo expresarnos, cómo dar a entender a las demás personas cómo nos sentimos. A veces incluso escribimos no para desahogarnos, mentiras, escribimos no solo para comunicarnos con alguien, o a veces ni siquiera queremos comunicarnos con nadie. Lo que queremos es simplemente desahogarnos. Ahí ya empieza la literatura a existir. ¿Sí? Cuando una persona siente algo y lo escribe, ¿vale? Por ejemplo, también cuando nosotros hacemos, por ejemplo, inventamos una historia creamos unos personajes y entonces tengo el personaje 1 y tengo el personaje 2 y entonces estos personajes interactúan entre sí y creo una historia. Ahí ya empiezan a hacer la literatura. ¿Listos? Por eso es importante, porque estamos transmitiendo algo y nos permite comunicarnos. Imagínate si tú no pudieras comunicarte con el otro.
Imagínate si tú no pudieras escuchar a la otra persona o leer lo que la otra persona me quiere decir. ¿Cómo viviríamos? O sea, sería algo muy, 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 muy complejo, ¿sí? La literatura nos permite desarrollar el lenguaje. La literatura nos permite también comprender lo que ha pasado en el mundo. Cuando tú lees un libro de hace, qué sé yo, del siglo V, puedes comprender a personas que en este momento ya no existen. Puedes comprender la vida que ellos llevaban en ese entonces. Porque en este momento tú no puedes concebir eso porque tú no estás en el siglo V. Pero cuando tú lees historias del siglo V que otras personas escribieron, puedes hacerte una idea de lo que esas personas tenían en su cabeza, de lo que sentían, de lo que necesitaban, de lo que aspiraban. ¿Listos? ¿Qué más? Puedes entender a las personas, ¿sí? A veces para mí es más fácil comprender a otra persona cuando me escribe que cuando me habla. O a veces yo me hago entender de una manera más sencilla cuando escribo que cuando hablo. ¿Mm? Em, bueno, la literatura, pues como ves, es increíblemente importante para todo esto, para vivir, para interactuar con los demás, con la sociedad, con el mundo. Por ejemplo, tú puedes tener muchas ideas en tu cabeza sobre algo y solamente hasta que tú las escribes, las organizas, intentas buscarle un nombre, mencionar las cosas, describir las cosas, es que tú puedes entender todos esos pensamientos que tienes en tu cabeza. La literatura no es solamente leer un libro y ya. No, señores. Es mucho, 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 mucho más relevantes. Realmente es trascendental. ¿Listos? Entonces, importante tener eso en cuenta. Eso lo voy a preguntar en la evaluación o seguramente lo pregunté para puntos. ¿Listos? Bien. Ahora sí, vamos a entrar con los géneros literarios. Los géneros literarios, como dije anteriormente, son una clasificación general que se le brinda al vasto universo de la literatura. ¿Vale? Entonces, eh, los géneros literarios nos permiten dar cuenta de los contenidos que tienen los libros. Porque no es lo mismo leer, por ejemplo, un libro sobre teatro, ¿sí? No es lo mismo leer teatro que, por ejemplo, leer, no tengo otro libro por aquí, o bueno, sí los tengo, pero lejos. No es lo mismo leer teatro que leer poesía. No es lo mismo leer un ensayo que leer un cuento. ¿Ves? Entonces, por eso, esos pequeños, esa cantidad de tipos de literatura que encontramos se agrupan en conjuntos. Los tres conjuntos más grandes y más importantes son, son el género lírico, el género narrativo y el género dramático. ¿Listos? Género lírico, género narrativo y género dramático. Ya los vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué pasa? Estos géneros guían también a los autores para saber sobre qué van a escribir y cómo deben escribir. Si yo voy a escribir teatro, yo no me voy a poner a escribir teatro a la loca, a lo que se me ocurra, como yo quiera. No. Hay unas normas, hay unos criterios, hay unos puntos importantes con los cuales se debe cumplir para que lo que tú escribas sea teatro y se pueda diferenciar de un poema, de un cuento, de una crónica, de un ensayo, de una novela. Por eso existen los géneros literarios. También para que tú como lector o lectora logres comprender qué es lo que estoy leyendo. ¿Sí? Ya vamos a verlo más adelante, específicamente. Empezamos entonces con el primero, género lírico. ¿Listos? Género lírico. El género lírico, la palabra lírico, viene de sonido, ¿sí? Viene de, no sé si de pronto tú conoces un instrumento musical que es la lira. Es como un arpa, ¿sí? Un arpa, pero pequeñita, que se toca y tiene unas cuerdas y tú lo tocas. Tiene sonidos y son sonidos muy dulces, muy amables. Por eso el género lírico está relacionado con la armonía. ¿En qué sentido?
Aquí, como puedes ver en la definición de la diapositiva, género lírico, el género lírico está escrito en verso y la poesía es su principal tipo, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de poesía, hablamos de género lírico. La poesía cuenta con armonía, ¿sí? La poesía, perdón mi gatico, la poesía cuenta con armonía, con sonidos, pero no los sonidos que tú escuchas en la música, sino con sonidos verbales. Más adelante, en próximas clases, vamos a abordar el tema de la poesía porque es un tema súper bonito, es un tema muy genial, muy funcional y yo sé que podemos trabajarlo de una manera óptima, ¿sí? Y profundizar un poco más en ello. Pero por ahora debemos tener súper en cuenta que el género lírico, que la poesía, perdón, está relacionado con el género lírico, ¿vale? El género lírico está conectado con las emociones, con lo que nosotros sentimos, con lo que nosotros experimentamos, es decir, con lo que ya hemos vivido, con los recuerdos, con lo que construye nuestra forma de ser, nuestra identidad, nuestra manera de pensar. Está conectado con la percepción que hacemos del mundo, de la realidad. Tú y yo pensamos de manera diferente, ¿vale? No es lo mismo. A pesar de que nosotros, por ejemplo, de que nosotros veamos el mismo elemento, por ejemplo este, a pesar de que nosotros, tú lo estás viendo, ¿verdad? Yo también lo estoy viendo, pero para mí este muñequito significa algo muy diferente a lo que significa para ti. Eso, de eso es de lo que se trata la poesía, de la manera en la que tú ves el mundo y que es tan diferente y particular porque nadie más es como tú, ni piensa como tú, ni siente como tú, ni ha vivido las mismas cosas que has vivido tú. ¿Listo? Importantísimo este aspecto. Vamos a hacer preguntas sobre esto para puntos y en evaluación. Entonces, pilas con eso. ¿Vale? Por ahora dejamos la poesía hasta ahí porque es mucho más extensa. Hay elementos en la poesía, hay tipos de poesía también. Hay diversas maneras de hacer y estructurar la poesía, pero eso lo vamos a ver mucho más adelante. Por ahora, hasta ahí. También hace parte del género lírico em, las canciones. Las canciones hacen parte del género lírico, porque las canciones también hablan de las cosas que nosotros podemos experimentar, vivir, sentir, querer, anhelar, de nuestros deseos. Tus deseos no son los mismos que los míos, tus sueños no son los mismos que los míos. ¿M? Las canciones, por supuesto que llevan música, ¿no? Entonces, súper importante también tener en cuenta que el género lírico está comprendido por poesía y canciones. ¿Listo? Em, por ahora, hasta ahí. Género narrativo, el segundo género. ¿Listo? Entonces, ¿con qué tiene que ver esto del género narrativo? El género narrativo hace referencia a las historias que nosotros creamos, ¿sí? Que inventamos, ¿vale? Estas historias cuentan con una extensión, tú puedes hacer historias larguísimas o historias cortas, cuentan con personajes, pueden ser poquitos, ¿sí? Puede ser desde un personaje hasta muchísimos personajes. Hay una secuencia de eventos que suceden, ajá, y que eso es lo que constituye, pues, las circunstancias de la historia. ¿Sí? Yo iba caminando y me caí. Hay 2 eventos ahí, caminaba y me caí, pero que nos cuentan una pequeña historia. Yo iba caminando y me caí. Listo. Es una secuencia de sucesos con un personaje que soy yo, en donde yo estaba haciendo algo que era caminar cuando, ¡pum!, me caí. ¿Listos? Pero entonces, obviamente que el género narrativo cuenta con eventos mucho más larguitos, con más personajes si tú quieres, y con diferentes situaciones. Podemos meterle más elementos, ¿sí? Por ejemplo, la hora, el día,
el lugar específico, si es en un parque, en una playa, en el mar, en un gimnasio, en la escuela, en el trabajo, bueno, ¿no? Eso ya hace parte de la imaginación de la persona que inventa la historia. ¿Listo? En estas historias normalmente hay un narrador. Importante tener eso en cuenta. ¿Por qué? Porque el narrador es el que cuenta la historia. Tú puedes leer, por ejemplo, un cuento que dice, había una vez en un reino muy lejano un rey, una reina. ¿Sí? Tú empiezas a leer eso. ¿Quién lo está contando? Pues el narrador. Pero resulta que a veces el narrador es un personaje más del cuento. Al narrador es al que le pasan las cosas. Por ejemplo, había una vez en un reino muy lejano en donde vivía un rey y una reina, y la hija de estos reyes era yo. Yo tenía 5 años en ese entonces, era una princesa muy feliz. ¿Ves? Ahí el narrador está dentro de la historia. Importante. Género narrativo, narrativo, narrador. Hay un narrador. Este narrador puede ser externo o un personaje más. ¿Listo? Bien. Resulta que el género narrativo tiene 3 subgéneros, ¿sí? Como 3 hijitos de este género narrativo. El primero es el cuento. Como está ahí en las aquí en la diapositiva que tú ves, el género, perdón, el cuento normalmente es corto. Tú puedes hacer un cuento de mínimo media página de tu cuaderno, ¿sí? Coges una hoja y entonces esto ya es un cuento. Cortico, cortico, pero es un cuento. ¿Listo? También puedes hacer cuentos largos de máximo 10 páginas. ¿M? Pero el cuento nunca, o sea, nunca vas a encontrar un cuento que comprenda, digamos, un librote así. ¿Vale? Importante tener en cuenta que los cuentos son cortos. ¿Sí? Que, perdón, que los hechos, las cosas que pasan, pueden ser ficticias o pueden ser reales. Es decir, tú puedes hacer un cuento sobre cosas que a ti realmente te sucedieron o cosas que tú te inventas. Por ejemplo, yo puedo hacer un cuento sobre, esta mañana tuve que madrugar muy temprano. O bueno, por ejemplo, había una vez una profesora que daba clase los fines de semana. Ella tenía que madrugar todos los fines de semana y tomar un bus. Esta mañana, por ejemplo, ella salió a trabajar y llovía mucho. Por ejemplo, esos son una serie de hechos, de eventos que sí me sucedieron, porque sí me pasaron, son reales. Sin embargo, puedo hacer lo siguiente. Había una vez una bruja que enseñaba a duendes. Y esta bruja solía levantarse en las noches y viajar en su escoba por diferentes pueblos a enseñarle magia a pequeños duendes. Es un cuento ficticio, porque las brujas no existen, porque los duendes no existen, porque uno no, o sea, las personas no pueden subirse a una escoba y volar. Eso solamente existe en la imaginación. ¿Listo? Entonces los hechos pueden ser reales o pueden ser ficticios. Ficticio tiene que ver con ficción, con cosas que no son reales. ¿Listos? Los personajes son pocos. En un cuento tú no tienes muchísimos personajes, ¿sí? Tú puedes aplicar desde un personaje hasta máximo 6 personajes y eso es mucho. ¿Listo? Y hay un argumento, es decir, hay un tema. ¿M? Tú puedes hablar en un cuento sobre la verdad, la confianza, la mentira, sobre, por ejemplo, el amor a los animales, sobre extrañar a un ser querido. ¿Ves? Entonces, importante tener en cuenta, esos son los elementos particulares del cuento como subgénero del género narrativo. ¿Listos? Bien. Ahora vamos con el siguiente subgénero, que es la novela, ¿vale? La novela, no estoy hablando de la novela que tú ves en televisión, eso es telenovela, ¿vale? Pero mira que es muy parecido. Es lo mismo, pero en un libro, ¿vale? Eso es una novela. Lo mismo, pero en un libro. Entonces hay muchos personajes, ¿sí? Si tú ves una novela,
tú ves que los personajes, o sea, está el protagonista, el antagonista, el esposo, el malo de la novela, el hijo del malo, el tío del malo, la abuela del bueno, el que va y golpea, el mensajero, el que va y golpea la puerta, está bueno. Entonces decía que acá hay un montón de personajes en la novela, ¿listos? La novela es extensa. Ahí sí tú puedes hacer una historia larguísima de libros. Hay novelas que vienen en partes y cada parte es un libro, ¿listos? Pero hay novelas que son más bien corticas. Em, y con corticas me refiero a que comprenden un libro, ¿vale? El libro puede ser así popocho, bien gordito, o no tanto, pero igual son historias muy largas, mucho más largas que un cuento. También son más complejas, más difíciles de entender, ¿sí? Pero no significa que por eso sean malas o sean poco interesantes. No, realmente con complejidad se refiere un poco más a que hay muchos más hechos. Hay, por ejemplo, es que si tú ves una novela de televisión, es algo muy parecido, es como una novela de televisión, pero en un libro. De hecho, hay novelas de televisión que son sacadas de libros. Por ejemplo, no sé si conoces Rosario Tijeras. Rosario Tijeras es una novela y una película que salió de una novela, de un libro. ¿Listo? Y mira que Rosario Tijeras es la protagonista, pero hay un montón de personajes alrededor de ella y alrededor de los otros personajes que conforman una cantidad de personajes increíble. ¿M? Y la extensión es muy amplia porque son un montón de capítulos. Ahora imagínate el libro, qué tan extenso puede llegar a ser. Y la temporalidad se refiere al hecho de que tú puedes jugar con el tiempo. Es decir, tú puedes con eh, comenzar al relatar el libro con el final de la historia. No necesariamente al principio de la historia. Por ejemplo, em, ella llegó al hospital, le dolió mucho la espalda por el disparo que recibió. En ese momento recordó todo lo que había vivido. Tenía 5 años, nació en un barrio pobre de Bogotá. Y allí, ¿ves? Entonces empezamos por el final, que es ella en el hospital herida, muy mal herida, y de pronto, ¡pum!, vamos al principio de su historia, que es cuando yo era una niña, tenía 5 años, ta, ta, ta. ¿Ves? Jugamos con la temporalidad de la historia. ¿Listo? Características importantes de la novela. Tenlo en cuenta, porfis, porque es que esto se va a evaluar. Y por último, como subgénero del género narrativo, tenemos la crónica. ¿Qué pasa con la crónica? La crónica no la vamos a usar mucho, no la vamos a abordar demasiado. Sin embargo, es importante mencionarla porque hace parte de este género. La crónica es cuando nosotros hablamos de eventos reales, cosas que realmente sí sucedieron, que parece como un diario, ¿sí? Por ejemplo, por ejemplo, el diario de un policía o de un detective. Día 23. Visité la escena del crimen. Habían manchas de sangre por toda la habitación. No pude comprender si esas manchas fueron a causa de un disparo o fueron voluntarias. La sangre no pertenecía a la víctima. ¿Ves? Y hay muchas especificaciones. Ahí, esa es la tercera característica de la crónica, especificaciones. La mancha estaba en la esquina superior derecha de la mano izquierda de la víctima. ¿Sí? Hay muchas especificaciones. Eso es una crónica. Una crónica también puede ser, por ejemplo, una noticia muy específica sobre algún crimen o sobre algún descubrimiento. Por ejemplo, cuando un científico, está relatando su investigación sobre una nueva especie de insectos. Por ejemplo, día 23. Hoy a las 7 de la mañana visité el río de Sumapaz, por ejemplo, y allí eh, pude realizar exitosamente un avistamiento de insectos azules, em, quienes volaban mucho más rápido que los demás insectos. Estos insectos se caracterizaban por tener 6 alas y cuando quise perseguir a uno de ellos, me picó.
el dolor se sintió como una quemadura, ¿ves? Hay especificaciones, hay muchas descripciones y parece un diario. Eso es una crónica. ¿Listos? Bueno. Vamos con el género literario final, que es el género dramático. ¿Qué pasa con el género dramático? Aquí, ¿qué vamos a hacer? Vas a pausar nuevamente el video y vas a escribir, por favor, ahí como actividad, vas a escribir, por favor, para ti, ¿qué es dramático? ¿Qué significa esa palabra para ti? No busques en internet, por favor. Este ejercicio va a estar bien siempre y cuando lo hagas tú honestamente sin copiarte. Para ti, ¿qué significa la palabra dramático? ¿Listos? Páusalo, porfis. Ya. Ahora, ya habiendo respondido esta pregunta, vamos a enfatizar en el género dramático. ¿Qué es el género dramático? Cuando hablamos de literatura y de libros del género dramático, estamos hablando de teatro. Estamos hablando de representaciones de papeles, de obras de teatro, ¿vale? Normalmente las personas relacionan la palabra dramático con tristeza, con exageración de los sentimientos, con armar dramas sobre cosas y no. Realmente el género dramático aquí en este caso se refiere a lo que nosotros observamos en un teatro, ¿sí? Estas representaciones teatrales nacen en un texto. El texto es texto dramático, ¿listo? Por ejemplo, Romeo y Julieta, ¿sí? ¿Qué pasa con Romeo y Julieta? Romeo y Julieta es una obra de teatro, un texto dramático escrito por William Shakespeare, ¿vale? Romeo y Julieta es una historia donde Romeo hace parte de una familia, Julieta de otra familia y esas familias son enemigas desde hace muchos años. Pero resulta que ellos pues se enamoran sin importar esas rivalidades y su amor termina muy mal, muy mal. Es una tragedia, ¿vale? Pero esa tragedia permite que esas familias se replanteen esas rivalidades y se logren reconciliar. ¿Listo? ¿Qué caracteriza una obra de teatro? Se puede representar en un escenario. En un escenario, es decir, en una tarima, ¿vale? Como ustedes ven acá en la imagen, hay unos telones, ¿no? Que son esas telas de los lados, son unos telones, están sobre el escenario y ellos están representando unos personajes. Puede ser, en este caso, a Romeo y a Julieta. ¿Listos? Ese escenario puede ser dentro de un teatro, dentro de un lugar que se llama así también, se llama teatro, o se puede representar, por ejemplo, en las calles. Los escenarios también se pueden armar en una cancha de fútbol, se pueden armar en un salón de clase, se pueden armar en cualquier parte, realmente en cualquier parte. El teatro se puede llevar a las calles, se puede llevar a todas partes siempre y cuando exista un texto dramático y unos actores que representen a los personajes. ¿Listo? Pueden ser largas estas obras, pueden ser cortas, no hay ningún problema, o sea, no hay ninguna diferencia en cuanto a que si es más corta se llama de una manera y si es larga de otra, no importa, ¿sí? No necesariamente hay que haber un narrador. Por ejemplo, hay obras de teatro donde hay un narrador que dice escena 1, acto 3, abre el telón, entran Romeo. Y entonces ahí los actores empiezan a hablar y Romeo le habla a Julieta y Julieta le responde. Y el narrador dice, salen Romeo y Julieta. Escena 2, en el parque. Entran Benvolio y Romeo. Parecen enojados. Y entonces Romeo y Benvolio empiezan a pelear. ¿Ves? A veces ni siquiera hay un narrador. A veces tú puedes ver la obra y no tiene que haber nadie diciendo, contando la historia. A veces uno solamente al ver lo que pasa entiende de qué se trata la historia. ¿Listo? Vamos a profundizar mucho más en este género, en el género dramático, especialmente en el teatro, en clases posteriores. ¿Listos? Sin embargo, todo el contenido que hemos visto aquí es importante que lo tengas en cuenta para la evaluación, que lo tengas en cuenta para las preguntas, para hacer puntos. Por favor,
por favor, para la próxima clase cuando nos veamos, voy a revisar la actividad que realizaste durante toda esta intervención, que son los punticos que debiste responder cuando hice las pausas a lo largo del video, de los videos. ¿Listos? Finalmente, una tarea. Una tarea. ¿Por qué? Porque el ejercicio que acabaste de hacer es un ejercicio en clase. Ahora sí, la tarea. Entonces, voy a explicar la tarea, así que mucha atención. ¿De qué se trata la tarea? Vas a escoger un género literario de los 3 que vimos, el que tú quieras. Género narrativo, género lírico o género dramático. ¿Listos? Cualquiera de esos 3. Y vas a inventar un texto. Inventar, por favor. Yo no quiero ver textos hechos con inteligencia artificial ni con ChatGPT. No quiero ver textos sacados de internet, ni que copiaste de un libro, ni que copiaste de un amigo. No, es un texto inventado por ti. Si tú eliges, por ejemplo, el género narrativo, entonces tú inventas un cuento o inventas una crónica. Si tú eliges el texto dramático, el género dramático, inventas una obra de teatro. Puede ser cortica o puede ser larga, como tú quieras. Si eliges el género lírico, inventas un poema o una canción. ¿Listos? Esa es la tarea. Y la vas a entregar, por favor, en una hoja marcada, no en el cuaderno, en una hojita marcada con tu nombre. ¿Listos? Eso es todo. Voy a dejarte también un material adicional, unos videitos para que tú puedas observar de YouTube, para comprender un poco más y profundizar un poco más en el tema. ¿Listo? Entonces nos vemos el próximo domingo. Muchas gracias por tu atención. Cuídate mucho. Que te vaya muy bien.